Un saludo para todos nuestros seguidores y suscriptores de Cambio que están atentos a esta entrevista y a otras más que hemos hecho con candidatos presidenciales que se van a medir este 8 de marzo en las consultas interpartidistas. El turno de hoy es para el candidato David Luna, ex senador, ex ministro, un hombre conocido en la política por su trayectoria en varios gobiernos, por su reciente paso como una voz de oposición muy respetada, hay que decirlo, y que ahora se aventuró a ser candidato presidencial por firmas y está en la gran consulta por Colombia. David Luna, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por este tiempo que no sobra en las campañas y sobre todo en esta recta final. Entonces, gracias por estar aquí dedicándonos unos minutos para contarnos un poco de usted. No, Andrés, gracias a ti, gracias a la revista Cambio, que para nosotros es muy importante poder contar con esta apertura para que en democracia la gente tenga la posibilidad de elegir informada y no por el contrario, como lo han sugerido algunos, de tener que quedarse sin participar. Porque yo lo que creo es que cuando la Constitución de nuestro país creó las consultas, precisamente lo hizo para que los ciudadanos puedan votar por el que más les gusta, no por el que les toca. Y en este sentido, el 8 de marzo hay tres consultas muy valiosas. Yo participo en una de ellas y espero los colombianos puedan salir a votar masivamente. Oiga, yo hace unos 6 meses creo que nos vimos allá en su sede de campaña. Recién usted estaba lanzando y empezando este camino. Hoy, ¿cómo ve cómo es su balance ya que estamos en esta recta final? Puede que después del 8 de marzo su candidatura no siga o puede que sí, pero ¿qué balance hace estos meses intensos que le ha tocado? Me acuerdo mucho de esa entrevista que se le agradecía además. Yo creo que son varias cosas. Lo primero, un objetivo que se cumplió, que fue salir a buscar firmas por todo el país. Recogimos 1.300.000 firmas, fuimos la campaña con mayor porcentaje de firmas válidas, lo cual me llena de orgullo y de agradecimiento con los equipos. Lo segundo, en ese momento yo le dije a usted, quiero participar en una consulta porque la gente está pidiendo unidad y ya estaba comenzando a tener conversaciones con varias personas que les gustaba la idea de ir a consulta. Quiero confesarle que yo no me imaginé que tantos fueran a sumarse a darle el sí al asunto. Y obviamente, pues no veía en ese momento unos punteros como los que hay hoy, pero sí siento que en ese momento dimensionábamos que iba a ser una campaña larga, difícil y como lo decía algún presidente colombiano, entendiendo la política como una carrera de resistencia y no de velocidad. Ya llega el 8 en 10 días y pues tenemos en nuestras manos la decisión de los ciudadanos y esperamos yo pueda ser el elegido, pero si no lo soy, tenga la absoluta seguridad que le voy a cargar la maleta a quien lo sea. Las encuestas, y ahorita estamos en maratón de encuestas, antes de que, o aprovechando la oportunidad de que se puedan publicar, no lo favorecen, y eso hay que decirle. Y usted ha sido muy sincero en eso. Me acuerdo una publicación que hizo donde decía que se sentía como un culo, hay que decirlo, por los resultados. Ahorita, ¿cómo toma esos sondeos de opinión que pues sí dan un termómetro, pero el termómetro será el 8 de marzo a las 4 de la tarde? ¿Cómo usted asimila esos resultados que van saliendo cada cierto tiempo y que igual le toca a uno pues seguir haciendo campaña con toda la intensidad sin decaer o sin dejarse llevar en los resultados? Yo no peleo con las encuestas, yo creo que son la foto del día y esa foto evidentemente hay que saberla leer o para trabajar más o para tomar mejores decisiones. Dos, si bien es cierto, yo no lidero la encuesta en la gran consulta, sí me llena de mucha emoción que la gran consulta ha venido subiendo importantemente en el posible número de personas que la votarán, porque yo estoy convencido que de la gran consulta va a salir el próximo presidente, en virtud de que se convierte en una alternativa. Pero
dicho eso, a mí lo que me interesa hoy es haber aportado un granito de arena a cambiar la cultura política de nuestro país. Estar unido un grupo de personas tan diversas, tan diferentes, que vienen de sitios tan distintos, con el ánimo de competir entre sí y haber decidido como única regla que el que gane va a ser apoyado por todos los demás, pues creo que es un significado de que se puede trabajar en equipo. Insisto, yo creo ser la persona para liderar este equipo, pero si no lo soy, que dejando colgadas las vanidades, el ego, estoy listo a acompañar a quien gane en Francalit, porque esto es la democracia. Por eso a mí me sorprende tanto que desde Petro hasta de la Espriella estén promoviendo el no voto de las consultas. Yo no sé qué les molesta o qué les preocupa. Si acá lo que el ciudadano tiene es una herramienta para decidir cómo quiere filtrar, cómo quiere que la gente vaya, una permaneciendo y la otra saliendo. Entonces, las encuestas pues cambian mucho. Y de hecho, esta que fue publicada hace un día y seguramente las que van a ser publicadas en las próximas horas, pues traen fotos distintas. Pero la que más me gusta es que la gran consulta se está convirtiendo en la alternativa más idónea para la gente. David, hablándolo un poco más sin tanto protocolo, uno sí podría decir que su campaña y hasta la de Juan Daniel Oviedo han sido mucho más audaces, como distintas en la forma de comunicar las propuestas. Usted se disfrazó, hizo unos formatos bien interesantes. Eh, ¿Por qué ese giro frente a sus campañas anteriores, que eran quizás un poco más estructuradas dentro de los partidos, más institucionales, y ahora usted da este giro y hace una campaña pues, que realmente uno puede identificar como mucho más fresca comparada con sus otros compañeros de consulta, por lo menos? Mire, Andrés, yo creo que hemos hecho cosas nunca antes vistas. ¿Qué tal esa valla publicando la foto de mis competidores y Ajá. diciéndoles a todos, o a cada uno de ellos una virtud, señalando yo no cancelo, yo convoco, o como lo recuerda usted haberme personificado de un adulto de 85 años saliendo a la calle a preguntar por mí, por los políticos, o haber tomado la decisión de hablar bien en unos videos de mis competidores. Yo creo que uno llega a un nivel de madurez donde quiere hacer lo que le gusta y no necesariamente, lo que le indica la estrategia es lo correcto. Y yo sí siento que te quería transmitir en un momento de tanta, violencia política y de tanta divergencia, que es posible hacer política proponiendo y no, criticando o controvirtiendo. Eh, Pareciera que todavía falta mucho porque, hasta el momento los resultados no me son favorables, pero, yo siento que estamos tratando de demostrar que es posible, construir equipos a largo plazo. ¿Qué quiero decir? Que de pronto acá puede haber, una seguidilla de personas que estamos participando, hoy ganando uno, mañana ganando otro, que podamos trabajar, a largo plazo, y eso me parece que tiene un significado valioso. Ahora, dicho eso, también entiendo perfectamente que, eh, según lo marcan las encuestas, la polarización sigue siendo la que controla la agenda. Eh, pero hay que insistir y jamás desistir en que hay que tratar de que la gente se concentre en lo que verdaderamente le cambia la vida y no en el cálculo. A mí me decían, hombre, si usted acepta a Peñalosa en la consulta o a Oviedo en la consulta, le van a quitar muchos votos porque usted tiene seguidores en Bogotá. Hombre, yo no hacía ese cálculo. Yo decía, hay que hacer una consulta robusta que permita, pues, ser competitivos, y creo que precisamente en eso acertamos. Candidato, uno en los debates que ha podido ver de la gran consulta, además de que son bastantes, a Caracol les tocó partirlo en dos grupos, eh, los comentarios de la gente era como que a veces se ponía como monótono la cosa porque pues había una cohesión ideológica y las diferencias había, pero no muchas, o como uno está acostumbrado en un debate.
Le quiero preguntar entonces, ¿qué lo hace a usted distinto de sus otros compañeros de consulta? Esa es una pregunta difícil de responder porque, uno, yo insisto que estoy haciendo la campaña más feliz de mi vida, precisamente porque hemos logrado generar cohesión. Dos, entiendo que la gente de pronto diga que los debates son muy aburridos porque no hay sangre, no hay pelea, como solía pasar en el circo romano. Tres, siento que lo que estamos lanzando es un mensaje de que hay, obviamente, identidad en muchas cosas, pero hay otras que nos diferencian. Y voy a decirle cuáles. Yo soy un liberal, yo soy un demócrata, yo soy un tipo que uno de mis primeros actos como presidente en materia política sería proteger frontalmente a la oposición, no solamente para que pueda opinar, sino para que pueda hacer política y no le pase lo que le ha pasado a muchos, lamentablemente, en los últimos años. Dos, yo soy un tipo que no tiene que repetir que cree que la seguridad es un derecho fundamental y que cree que hay que ser absolutamente firmes para contrarrestar o combatir con los organismos o con los órganos o con las organizaciones criminales. Pero también soy un tipo que ha participado y que ha creído en procesos de diálogo y en procesos de paz. Tres, yo soy un tipo que viene de la tecnología y yo sí creo que si Colombia no entiende que hay que montarse al bus de la tecnología, vamos a perder una última oportunidad que nos queda verdaderamente de progresar. Y cuatro, y en esto me parece a mí que hay mucha identidad, pero yo tengo diálogo político. A mí no me da ni pena, ni temor, ni aburrición de hablar con el que piensa distinto a mí. Y en ese sentido, pues siento que esas características pues me permitieron abrir las puertas con muchos de quienes hoy estamos en este ejercicio. Con muchos, dice usted, pero no todos. Y uno diría, en esa consulta, de pronto había espacio también para Sergio Fajardo, de quien usted tiene un buen concepto, y quizás para Claudia López, porque eso no se cocinó, porque eso no se pudo, viendo que ahorita, según las encuestas, serían pues una coalición muchísimo más competitiva de la que es. A Sergio Fajardo le insistí telefónica y personalmente. En algún momento alcancé a decirle, si necesita la consulta que alguien se baje para que entre usted, yo estoy listo a bajarme. Eh, lo de Claudia López era distinto, porque Claudia López había dicho inicialmente que ella no quería ir a una consulta, después dijo que esta consulta le parecía la del uribismo, cosa que no es cierta, porque yo no soy uribista, yo no soy del centro democrático. Acá lo que había era una generación conversando, una generación que entiende que más allá de las peleas de Uribe, Samper, Santos, Pastrana, Petro, nosotros representamos una forma distinta de ver las soluciones, pero bueno, ya tomó la determinación inteligente de hacer una consulta unipersonal y ahí va. Y la foto de hoy es una foto, pues la de hoy. Falta ver la foto del 8 de marzo, que esa es la foto interesante. ¿Qué pasa el 8 de marzo? El 8 de marzo, pues quedarán solamente unos candidatos y yo creo que el de la gran consulta que salga elegido va a quedar muy fortalecido. Candidato, usted en noviembre más o menos, que veía yo una entrevista con Daniel Pacheco de La Silla Vacía, y ahí usted mencionaba que esa consulta que empezaban a hacer y esa alianza con Juan Manuel Galán, con Mauricio Cárdenas, era una consulta sin jefes y de centro derecha. Hoy viendo a Paloma Valencia ahí con su in, 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 indiscutible apoyo del expresidente Uribe y con sus posturas ideológicas y del partido, ¿no cree usted que puede dar esa impresión como que pasó de ser una consulta de todos sin jefes a una consulta que ya se volvió demasiado diversa ideológicamente, que uno diría es centro derecha, derecha, y por lo menos hay alguna que tiene pues un jefe político claro? Y ella lo ha dicho, y lo ha dicho además con mucha tranquilidad y sinceridad, pero fue una decisión nuestra. Fue una decisión nuestra en el entendido que
creíamos que había que zanjar unas heridas. Usted que menciona a Daniel Pacheco, la silla vacía. Creo que hizo un artículo hace poco diciendo si esta consulta había limado las asperezas o las heridas que había dejado el proceso de paz con las FARC. Y casi todos contestamos que no, que las heridas ahí iban a seguir, pero que seguramente lo que estábamos demostrando es que esta es una generación que puede conversar y que no tiene que cargar con las heridas que tienen algunos o todos los expresidentes. Eh, lo que pasa es que hoy Paloma Valencia está liderando las encuestas, pero ¿qué tal que no fuera Paloma Valencia la que estuviera liderando, sino que fuera yo? Yo estoy seguro que Paloma Valencia mantendría su palabra y apoyaría al que ganara. Ahora, dicho eso, yo voy a cumplir mi palabra, voy a acompañar a Paloma si ella es la ganadora, pero creo que es una equivocación estratégica pensar, por ejemplo, que su vicepresidente sea Uribe. Yo creo que tiene que abrir el espectro. Yo creo que tiene que buscar recoger mucho más el centro en el entendido, pues que nosotros, o por lo menos yo y estoy seguro todos los demás, vamos a estar acompañándola, no en el ejercicio de un cargo, sino en el ejercicio de hacer campaña con ella. Y eso tiene un significado interesante. Usted dice que abrir el espectro hacia el centro, pero hay todavía actores hacia la derecha, como Abelardo de las Priella, que es como el más relevante y ahora puntero de las encuestas. ¿Usted cómo ve ese escenario en el que gane Paloma Valencia, que es la favorita, eh, y de cara a segunda vuelta, pues haya una alianza inevitable, como parecería ser con Abelardo de las Priella? ¿Cómo ve ese escenario y cómo ve esa candidatura que respecto al año pasado ya maduró? Ya hay unas ideas que uno puede rastrear, ya hay un discurso que uno puede rastrear como candidato y pues que uno ya podría decir y opinar con más fundamento de este abogado. Mire, Andrés, Paloma, por razones éticas, pero también por razones legales, no se puede retirar antes de la primera vuelta, porque así lo dice la norma. La norma dice que el que gane una consulta debe ir a esta primera vuelta. Nosotros vamos a ir con el que gane la consulta hasta primera vuelta. Y seguramente habrá otros que están haciendo cálculos, como puede ser Cepeda, Fajardo o Abelardo, pero nosotros estamos en la primera vuelta y seguramente algunos pensarán en llegar a apoyar al ganador de la consulta, pero ese escenario no vale la pena ni siquiera montarlo hipotéticamente porque no es posible. Ahora, dicho eso, eh, por ejemplo, Roy Barreras dice, yo me lanzo, pero después voy a ver si Cepeda me apoya a mí o si yo apoyo a Cepeda. La primera tesis es posible, pero la segunda no. Roy Barreras no se puede bajar antes de la primera vuelta. Entonces, que dejen de tratar de meterle los dedos en la boca a los ciudadanos, porque los ciudadanos entienden cuál es esa dimensión. El que seguramente pues tendrá mucho que decidir es un tipo como Fajardo, que en efecto al no participar en la consulta, pues podrá tomar decisiones diferentes. Candidato, los partidos tradicionales, y ahí uno incluye pues a otros no tan tradicionales como el Verde, como la U, son como los grandes ausentes en estas consultas del 8 de marzo. Han invitado muchos de ellos, como el conservador, como el liberal, a sus militantes a no votar, a no participar, pero pues será difícil controlar eso. ¿Usted cómo ve ese escenario de una consulta sin partidos oficialmente metidos allí? ¿Y para dónde cree que pueden ir esas maquinarias? Las llaman unos militantes más disciplinados o bases, las llaman otros. Yo creo que con esos pronunciamientos de pedir a los militantes que no voten las consultas, cometen un grave error, porque tratan de equiparar al ciudadano con un borrego. El ciudadano hace lo que quiere y ejerce sus derechos cuando quieren. No le tiene que pedir permiso a ningún director de partido. Dos, yo creo que los partidos son indispensables en las democracias. De hecho, yo he militado en partido, eh, pero siento que llamar a no votar pues puede ser una equivocación estratégica
para los partidos, porque si las consultas salen muy bien votadas, o si uno de los candidatos elegidos a las consultas gana en primera vuelta para ir a segunda, pues no le va a quedar fácil a los partidos ese proceso de reversa. Pero tres, eh, los últimos dos presidentes participaron en consultas. Iván Duque en este momento marcaba 3 puntos por debajo de lo que marca, por ejemplo, Paloma, marcaba 7 o 7,5%, participó en la consulta y ganó. El presidente Petro participó en la consulta y ganó. Y ahora resulta muy curioso pues que no estén promoviendo el voto, sino por el contrario, llamando a que la gente se abstenga. Y ni qué hablar pues de las críticas a la registraduría en el caso de Petro, tratando de abonar un desconocimiento del resultado electoral, lo cual pues, por llamarlo menos, es lo más antidemocrático que yo he visto, más cuando una registraduría, la misma, lo eligió a él concejal, representante, senador, alcalde, presidente. Pero bueno, eso ya creo que ha sido suficientemente discutido. Entonces, los partidos lo que creo están haciendo es un cálculo político, seguramente algunos de ellos, porque ya tomaron decisión de acompañar a un candidato y ese candidato les está pidiendo, hombre, salgan a decir que no voten las consultas, porque qué tal que las consultas crezcan más de lo debido y afecte mi candidatura. El caso de Iván Cepeda en el pacto histórico y el caso de la Espriella con algunos partidos. Candidato, en estas consultas que empiezan a salir, además de la intención de voto, siempre está la pregunta por la imagen del presidente y parece tener un teflón bastante duro porque es una imagen que se ha consolidado mayoritariamente favorable en las mediciones, incluso desde el año pasado. ¿Por qué cree usted que a pesar de los escándalos, de las controversias, de las críticas fundamentadas al gobierno Petro, la imagen favorable del presidente pues sigue estando en un porcentaje bastante positivo si uno lo compara, por ejemplo, con en lo que estaba Iván Duque hace 4 años? Mire, yo recorriendo el país, creo tener una respuesta que he oído poco. Y en muchos departamentos la gente sigue sintiendo que Colombia es un país clasista, que es un país machista, que es un país que lamentablemente pues sigue teniendo unos problemas eh, muy grandes asociados, entre otras cosas, al centralismo excesivo. Entonces, yo creo que Petro entendió eso y por eso, de alguna otra manera, promueve lo que él llama la lucha de clases. ¿Qué quiero decir con eso? El diagnóstico puede que sea correcto, pero obviamente la fórmula para resolver el problema es totalmente aberrante. Usted lo que tiene que generar en un país donde algunos sienten que hay tamaño clasismo es dialogar para que la gente pueda expresar sus tristezas y el país se pueda reconciliar. Eh, y en ese sentido yo sí creo que eso es lo que le están reconociendo a un presidente contestatario, un presidente que dice defender unas causas y que por eso yo le perdono que sea el gobierno más corrupto de los últimos años, sin desconocer que ha habido gobiernos muy corruptos en el pasado. O le perdono que sea un gobierno que poco o nada ejecute o que incumpla permanentemente sus promesas, pero solo por el hecho de que está planteando en el debate que hay que luchar contra ese clasismo, contra ese machismo, contra ese centralismo, pues le garantizo mi respaldo. Yo creo que lo uno y lo otro. Claro que hay que luchar contra ese clasismo y contra ese centralismo, pero también hay que cumplir lo que uno promete en el servicio público. Por eso yo le insisto, esta es una consulta, más allá de la discusión que tuvimos ahora de Paloma, Uribe, el Centro Democrático, que sigue no teniendo jefes y eso significa mucho, un factor de independencia, un factor de poder decir lo que uno siente y lo que uno quiere hacer en este proceso. Entonces ahí
pues habrá un reto. Candidatos, y ahí hay un tema que será fundamental para las elecciones, seguramente, y es el tema de salud. Eh, que este gobierno lo puso en la mesa, la necesidad de reformarlo a su manera. Fue la única reforma social que no logró tramitar en el Congreso, pero parece haber un consenso de que sí hay que meterle mano al sistema porque se está desmoronando. En ese tema en particular, ¿usted de qué lado está? Y más que todo, ¿qué propuesta detallada puede uno identificar en su programa de gobierno para arreglar o atender todo este lío de salud? Mire, el sistema de salud tiene tres muy importantes características. O sea, es como un triángulo que de alguna otra manera soporta un círculo. Por un lado están los pacientes. Por otro lado está obviamente los médicos, las enfermeras, el personal de salud. Y por otro lado está la financiación. Usted para eso o para resolver eso no requiere ninguna ley. Todo está escrito. Lo que necesita es entender que hay que soportar el principio básico del sistema, que es la solidaridad. Nadie en Colombia tiene plata suficiente para pagar un tratamiento de cáncer, que puede costar 500, 800, 1.000 millones de pesos. ¿Y eso quién lo soporta? Los que pagan más ayudan a quienes pagan menos o a que son del régimen subsidiado. Entonces, en ese sentido, usted necesita tomar varias decisiones. La primera, hay plata guardada en el banco que se llama ADRES, y con esa plata hay que tratar de sanear la gran deuda que se tiene con el sistema. La segunda, es necesario crear un consejo asesor de pacientes con voz y con voto. Son los pacientes los que saben dónde se roban los medicamentos, por qué dan las citas, por qué las evitan, por qué las largas filas. Tres, el sistema de medicamentos tiene que ser como, y guardadas las proporciones, el sistema de cualquier otro bien y servicio que usted compra y que usted vende. Yo tengo que pagar para que me despachen medicamentos, pero los medicamentos tienen que tener trazabilidad. Pueden llegar en Vía, en Servientrega, en Rappi, directamente a los hogares, y hay que evitar que lleguen vencidos. Pero cuatro, es fundamental que el personal médico pues se le pague oportunamente, porque de lo contrario este talento lo estamos perdiendo y está abandonando el país. Entonces, son una serie de decisiones que van todas de la mano, pero acá hay algo innegable, innegable, sea uno de centro, de derecha, de izquierda, de lo que quiera. Y es que el sistema, claro que era un sistema con mil equivocaciones, claro que era un sistema con algunos ejerciendo o desarrollando la corrupción, pero hoy en día perdió su esencia. Y es que los que menos tienen no están siendo atendidos, y la muestra pues, son las dos últimas muertes que hemos visto, que son la punta del iceberg. Pero ahí entonces, según le entiendo, su objetivo principal no es tramitar una reforma del Congreso, sino reformar y arreglar con lo que hay. Totalmente de acuerdo. Hay dos cosas que yo no haría como presidente, que es lo que hacen todos los presidentes arrancando un gobierno. Yo no presentaría una reforma tributaria porque no hay espacio político, pero dos, yo no presentaría una reforma a la salud porque claramente lo que hay escrito permite mejorar el sistema para que verdaderamente preste el servicio que corresponde, que es salud con solidaridad. O sea, ahí toca reforma tributaria y justamente iba para allá. Eh, Políticamente es difícil tramitar una reforma tributaria en cualquier momento de cualquier gobierno, pero igual si estamos en una situación fiscal muy apretada. Si usted llega a ser presidente, ¿cómo saneamos estas finanzas sin una reforma tributaria que políticamente sería difícil de sacar adelante? Hombre, Andrés, es que mire, mire usted la palabra que utilizó, cómo saneamos las finanzas. Y yo creo que para sanear las finanzas, que es el verbo correcto, usted tiene que tomar tres decisiones contundentes que no necesitan ley de la República. Uno, un adelgazamiento del Estado que permita ahorrar 50 billones de pesos. Yo por eso valoré tanto el reto de cambio
y de cifras y conceptos que habla precisamente de esa cifra. Esa es la cifra mágica. Si usted logra en 4 años generar esos ahorros, puede sacar al país eventualmente de la crisis en la que estamos viviendo. Dos, hay que prender las locomotoras minero-energética, de construcción, de infraestructura. Y mire usted, las tres pueden prenderse con recursos del sector privado. Y tres, es fundamental de alguna otra manera atraer inversión. O sea, ese cuentico de que yo no quiero que a Colombia vengan empresas o ricos, no, todo lo contrario. Acá lo que necesitamos es más empresas generando mejor empleo y mejor remunerado. Entonces, pero para lograr eso usted sí necesita un factor externo que es seguridad. Y la seguridad va a ser esencial eh, desde el punto de vista estratégico, pero para volverla a poner en práctica van a necesitar plata. Y por eso es que es tan clave ir pensando en lo que nosotros propusimos ya hace muchos meses, que ahora se volvió discurso, retórica de todos, en construir un plan Colombia 2.0, pero no con Estados Unidos exclusivamente, con la Comunidad Europea, por supuesto con el continente sudamericano y también con Estados Unidos y Canadá. ¿Y China lo mete ahí como un aliado? China tiene que ser un aliado que nos permita exportar hacia allá, por supuesto que sí, es un aliado que puede desarrollar obras de infraestructura, pero yo no creo que estén interesados en acompañar una lucha contra el narcotráfico, entre otras, porque ellos tienen muy identificados que lastimosamente mucha plata del narcotráfico se está lavando a través del contrabando que viene desde China. Eso no es del todo culpa de ellos, pero allá sí está entrando a través de monedas en tecnología mucha plata que regresa acá en rascadores de cabeza o en rascadores de espalda o en tenis. Yo hice un capítulo sobre eso muy, muy fuerte en ese sentido. Candidato, en este sentido del tema de las finanzas y del adelgazamiento del Estado, ahorita tenemos 19 ministerios, uno que está casi que en estado de coma, que es el Ministerio de la Igualdad. ¿Usted reduciría ese número de ministerios, lo reorganizaría ese aparato burocrático en ese objetivo de adelgazamiento del Estado? Yo arrancaría reduciendo el aparato burocrático por competencias. Le voy a poner tres ejemplos. Vías terciarias o placahuellas. Hace el DPS, el INVIAS, las alcaldías, la gobernación, la fuerza pública, pero adicionalmente algunas entidades como el Ministerio de Educación o el Ministerio de Salud. Usted tiene que concentrar esa competencia en un único establecimiento. Eso permite reducir un muy importante número de personal. Dos, conectividad. La conectividad, las alcaldías, las gobernaciones, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio TIC, el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Hombre, un único contrato a nivel nacional, satelital de baja órbita, que permita avanzar y los ahorros pueden ser muy importantes y el gasto burocrático disminuye. Y tres, yo sí creo que hay que cerrar un poco de embajadas que no están generando ninguna utilidad para el país y ajustar una serie de, obviamente, entidades que están en duplicidad de funciones. Su campaña inició, incluso nació con una apuesta mucho más digital. Usted escribió su comité promotor de manera virtual, a diferencia de la mayoría que van con bombos y barra. Eh, y, y la verdad es que de los candidatos que uno ha podido entrevistar o los que uno ve por ahí, usted y Daniel Quintero son los que más le han metido como interés al tema de inteligencia artificial, de lo que viene, de los avances tecnológicos. Obviamente trabajaron juntos en el gabinete, en una cartera especializada en eso. Pero cuéntanos un poquito más cuál es su visión de lo que viene en esta revolución tecnológica que quizás todavía no estamos entendiendo y que el próximo presidente nos debería meter ahí en esa discusión. Primero, Andrés, déjeme expresarle una tristeza. Yo fui muy juicioso con nuestro equipo de trabajo en construir un plan de gobierno que está publicado, que está soportado en 20 documentos
cada uno con un capítulo que decía cuáles son las acciones en los 100 primeros días. Y le quiero contar que eso no genera ni frío ni calor. O sea, ni uno o dos comentarios. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos toca, además de meterle corazón a las campañas, meterle la razón. Dos, la tecnología no es un enemigo, la tecnología es el primer aliado y tenemos que entenderlo para lograr algo tan importante como es generar, obviamente, una oportunidad para enfrentar los mismos problemas que tenemos hace 40 años con soluciones distintas a las que venimos planteando hace 40 años. Le voy a poner tres ejemplos. La lucha contra el hambre. 1.500.000 colombianos se siguen, perdóneme que voy a conectar esto que se me va a quedar sin pila. 1.500.000 colombianos se siguen acostando con una única comida al día. Usted usando tecnología puede reducir muy importantemente los costos de distribución entre el productor y el distribuidor, pero dos, puede luchar frontalmente contra el desperdicio. En segundo lugar, el tema burocrático. Si el Estado verdaderamente le metiera tecnología a reducir el tiempo que tiene que usar el ciudadano para un trámite, lograría fácilmente reducirle al año a cada colombiano más de 20 horas de trámites que son absurdos. Y tres, la lucha contra la corrupción. No solamente es decir que vamos a extinguirle el dominio a los corruptos, es utilizar inteligencia artificial para saber verdaderamente qué pasa con cada peso y cómo evitamos que ese peso se pierda y si se pierde, cómo identificamos dónde está. Eso es tecnología. De la mano sí, de conectividad, pero el debate no solamente es conectar, el debate es ver para qué aprovechamos eso y cómo le sacamos jugo. Y acá viene el punto. Colombia tiene talento digital juvenil, talento digital juvenil. ¿Qué necesitamos? Una formación mucho más intensa. 10 meses de formación intensa, 10 horas diarias, inglés, habilidades blandas, desarrollo de inteligencia artificial. Un pelado de esos puede salir y conectarse desde su casa con Estonia, con India, con Estados Unidos y ganarse $150 la hora. Eso mal contado son 600.000 pesos y vamos creciendo en un país que requiere de esas oportunidades. Candidato, hay un tema mucho más delicado que varios medios lo hemos tocado y nosotros recientemente, y es el tema de la inteligencia. Y, por ejemplo, Cambio recientemente tocó el tema de estas purgas en la policía basadas en informes de la Dirección Nacional de Inteligencia. Y usted fue uno de los congresistas que le metió el diente a ese tema, que hizo control político y que denunció irregularidades en esa dirección. Quiero preguntarle, por un lado, ¿qué fue lo que encontró? Y por otro lado, ¿qué hacer con este aparato de inteligencia del Estado que en este gobierno parece estar enfrentado consigo mismo y estar como en una guerra cruzada interna para que eso no vuelva a pasar y para que no sea utilizado por el gobierno de turno pues para lo que se le ocurra? Hace un ratico le dije que una de mis prioridades era proteger a la oposición, no solamente desde el punto de vista de pensamiento político, sino desde el punto de vista de seguridad física. Y le dije además que lo haría porque lamentablemente en estos últimos años no pasó. Yo le hice un debate al hoy prófugo de la justicia, Carlos Ramón González, demostrando que habían intervenido comunicaciones, que habían hecho seguimientos a miembros de la oposición, a militares en uso de buen retiro, a periodistas. Y a las pocas semanas se me metieron a la casa, no a robar, se metieron a asustar, pero no quedaron tranquilos con eso. Después se metieron a la casa de la persona que lideraba mi unidad técnica legislativa y después a mi oficina. Esas tres denuncias duermen en estos momentos de la fiscalía. No sabemos nada de ellas. ¿Eso qué demuestra? Que ese aparato de inteligencia más la unidad de inteligencia financiera UIAF fueron puestas al servicio de un gobierno para perseguir a quienes pensaban distinto. Que no es el primer gobierno que lo hace, sí, es cierto.
pero este gobierno, viniendo de donde viene Petro, no ha debido permitir eso bajo ninguna circunstancia. Y hoy en día, ustedes, pues con su informe lo demostraron. Es que acá decapitaron a un general probo, honrado, decente, honesto, con un anónimo chimbo, que claramente lo único que buscaba era eso, sacar a un tipo que estaba combatiendo el cartel del tráfico de tierras en el departamento del Atlántico. Entonces, yo sí estoy muy preocupado y casi que como allá esta Dirección de Inteligencia y esta UIAF no tiene un norte distinto a eliminarlas y volverlas a hacer desde ceros. Esos casos de enquistamiento de corrupción son imposibles limpiarlos lamentablemente. ¿Usted se siente chuzado en este momento? No, yo no sé en este momento si lo estoy, pero sí lo he estado. Y sí lo he estado porque la propia gente de la Dirección de Inteligencia sí me lo advirtió y me lo demostraron. En este momento no lo sé. No he vuelto a hacer los exámenes a mis aparatos de comunicaciones. Yo creo que ya no ejerciendo el control de jefe de la oposición en el Senado o miembro de la oposición en el Senado, no genero tanto interés porque estoy en campaña, no creo, pero lo estuve. Candidato, hablando ya un poquito de otro tema, cada gobierno ha presentado su reforma política, por lo menos en los últimos 10, 15 años, y todas a su manera se han hundido parcialmente o por completo. Tenemos la imagen de Roy Barrera rompiendo la reforma política por allá hace unos 2 años, más o menos, 3 años. Eh, ¿Qué hay que cambiar de este sistema en el que usted está participando y aspirando, pero que también parece haber un consenso de que hay que actualizarlo, hay que modernizarlo y hay que blindarlo más, de acuerdo a lo que ha pasado estos 10, 15 años en varias campañas? Lo primero, la financiación. Todo debería ser por encima de la mesa, con absoluta tranquilidad, como pasa en democracias modernas. Lo que usted hace es revisar quién le dona, cómo le dona, cuánto le dona, y de esa manera publicarlo, como lo hice yo en mi campaña al Senado, como lo hice en la campaña de recolección de firmas y como lo voy a hacer. Pero usted no se imagina el drama que es financiar una campaña presidencial, que solamente puede donar un poquitico del familiar, que solamente puede donar el particular un poquitico, que una empresa no puede donar, que usted tiene que recibir un anticipo del Estado, pero para recibir el anticipo del Estado tiene que pagar una póliza millonaria y pues usted no tiene plata para pagarla porque no ha recibido el anticipo. O sea que es primero el huevo o la gallina. Eso es un desastre y eso hay que ponerlo todo por encima de la mesa. Que la gente, como pasa en otras democracias, pues compita. Al que más le donen, al que menos le donen, etcétera, y que se sepa perfectamente claro quién es el donante. En segundo lugar, las democracias internas de los partidos. Yo sí creo que los partidos necesitan abrir esos procesos. Es que recordemos que fue Luis Carlos Galán quien dijo que el Partido Liberal Colombiano, que hoy dice o recomienda que no voten por las consultas, debería elegir sus candidatos en consulta popular, no en convenciones amañadas. Entonces debe haber democracias internas. Y tres, eh, yo sí siento que hay que pensar en modificar estructuralmente ese cuento del Senado Nacional. El Senado podría tener un espacio nacional, pero tiene que tener una representación territorial para que haya una verdadera conexión y para que no pase ese dramático absurdo de corrupción de que una persona saca 5.000, 6.000 votos en el Putumayo y nunca fue en campaña al Putumayo y durante su época como senador nada hizo por el Putumayo. Entonces, ese tipo de cosas creo que son claves de enfrentar en una reforma política. Pero la financiación es el núcleo, porque la financiación se está metiendo el narcotráfico, la corrupción, en fin, todos los males. Y como ve el tema del CNE, también uno habla con muchos candidatos y de varias orillas se dicen, hombre, este organismo quizás se desnaturalizó, su composición política
salió mal, pero la diferencia está en el cómo y en qué lo reemplazaría o cómo se transformaría. Lo primero es que yo creo que hoy y en los últimos años hemos tenido una gran registraduría nacional del Estado Civil con tipos que han hecho su tarea. Yo respeto profundamente al actual registrador. Creo que ha hecho la tarea y creo que estas van a ser unas elecciones limpias, transparentes. Dos, lo del Consejo Nacional Electoral. A mí sí me parece que no puede tener una composición política más allá de que, por supuesto, esté tomando decisiones políticas, pero debe tener una composición mucho más jurídica para que se sepa perfectamente cuáles son sus soportes. Pero tres, hay una colcha de retazos, una cantidad de leyes, todas desactualizadas, ninguna expedida antes del nacimiento del Internet, ninguna expedida después del nacimiento del Internet, perdón, absurdas. Entonces hay que tener una única norma que es la que permita, pues, saber cuál es la dinámica electoral. Y por eso el código electoral es fundamental tramitarlo y ponernos de acuerdo en que todos lo analicen y lo saquemos adelante. Candidato, ya para ir cerrando, está el tema de la reforma laboral y a eso le sumamos el tema del salario mínimo y el incremento, que fue como un tema de discusión y es todavía de estos últimos 2 meses. Para algunos fue una jugada que le salió bien al gobierno, para otros es un aumento justo y también hubo un giro discursivo interesante con la decisión del Consejo de Estado, donde hubo casi un consenso mayoritario de que lo dejaran el aumento así y que siguiéramos adelante con ese porcentaje. ¿Cómo ve usted ese panorama del sistema y el mercado laboral y también del tema del salario mínimo con este avance que hizo el gobierno Petro para unos pensando en campaña y para otros pues mejorando, pensando en mejorar las condiciones de los trabajadores? Lo primero es que hay que evaluar el funcionamiento y los resultados de la mesa de concertación laboral y salarial, porque se sientan durante muchos días. Yo tuve que estar ahí sentado en una época de mi vida como viceministro. Concertamos por primera vez después de 6 años el salario. Y hoy lo que uno ve es que hay una pugna permanente que necesariamente hay que entender por qué se da. Eso es clave, porque la concertación es fundamental en eso. Dicho eso, pues el salario mínimo tuvo un aumento y ese aumento es el que se dio y hay que respetarlo, punto. Pero no todo el mundo gana salario mínimo en Colombia. Es más, solamente 1 de cada 10 lo hace. El resto, la pregunta, ¿está en la informalidad o no tiene ni siquiera acceso a ingresos? Entonces, lo que usted tiene que pensar es de qué manera logra entender que la pelea no es para lograr formalizar a todos los que están informales, sino para lograr algo tan importante como es que tengan acceso a servicios básicos. Yo por eso, copiando un sistema brasilero que se llama el MEI, desarrollé Crece, que es cotización, registro, empleo, eh, y que busca que un ciudadano con un aporte mínimo mensual pues pueda recibir servicios de salud y ahorro pensional. Eso es fundamental, eso es fundamental. Y por esa razón me parece a mí que es clave entender que acá hay que pensar no solamente cómo logramos que más gente gane el salario mínimo, sino que la gente que no se quiere formalizar, pues tenga por lo menos acceso a servicios. Y ya cerrando con estos temas como ejes de la campaña está el tema de seguridad, que inevitablemente ahora tiene que ir de la mano con la negociación o no, o diálogo con los grupos armados. ¿Qué se tiene que hacer diferente, candidato, por un lado? Y segundo, ¿qué hacer con estos grupos armados? Si mantener un espacio de diálogo condicionado con sus normas, requisitos, protocolos, o definitivamente cortar cualquier acercamiento y regresar a una estrategia pues, de armada y de confrontación militar. Mire, Andrés, yo regreso a lo que le dije hace un rato. Yo soy un liberal
y soy un defensor de la Constitución del 91, pero a las cosas por su nombre. El ELN, el Clan del Golfo, las disidencias dejaron de ser grupos guerrilleros. Ellos no buscan quedarse con el poder ni ocupar la silla de la Casa de Nariño. Son unos grupos narcotraficantes, son bandas de traquetos. Y ellos lo que están haciendo no es nada distinto que abusando de lo que se llama el delito político. ¿Para qué? Para ver de qué manera, primero, lavan su plata y segundo, recuperan algo de la libertad. Entonces yo le digo a usted con claridad, hoy en día los grupos narcotraficantes hay que perseguirlos y judicializarlos, pero además condenarlos. Pero dos, si alguno se quiere someter, bienvenido, porque el sometimiento es una opción, pero no se va a dar si no hay presión. Entonces acá es donde a mí me parece que ese discurso que trata usted de distanciarlo o acercarlo ideológicamente a una punta es equivocado. Yo no soy de derecha extrema, ni milito en el centro democrático, pero no podemos decirnos mentiras que hay unos grupos literalmente mafiosos que están doblegando a la sociedad. Y eso merece control del Estado, no una fracasada paz total, que estamos algunos o que están algunos respaldando simplemente porque eso suena bonito. Pero dos, me parece que hay que entender que esto no se resuelve solamente con operaciones militares. Como está pasando en algunos sectores en el Cauca, acá hay rechazo por la fuerza pública porque el Estado no llegó durante muchos años y no lo hizo porque se incumplieron compromisos, precisamente los acuerdos de paz con las FARC. Entonces, yo sí creo que esto es garrote y zanahoria. Y la zanahoria representa inversión social pura y dura. Y el garrote representa ejercer control territorial. Para eso usted necesita una inteligencia tanto estratégica como financiera. Y esa es la que desmontaron lamentablemente, que permite hoy que hace, yo no sé, 4 o 5 años no haya un afiche de los 10 narcos más buscados. Nadie sabe dónde están. La última captura fue la de un capo italiano en chancletas andando en taxi en Cartagena y fue por pura coincidencia que lo cogieron, no porque hay seguimiento a esos procesos. Eso no le puede seguir pasando al país. En la época de Escobar se producían 100 toneladas de coca y producimos 3.000 toneladas de coca. Estamos lavando esa plata de la coca, la están lavando los criminales con remesas, con contrabando, con oro criminal, con microtráfico, con gota a gota, que es el que tiene azotado a cientos de ciudadanos. Creo yo que ahí hay un problema muy delicado que debemos resolver. Candidato, entonces quiero cerrar mirando hacia adelante, muy adelante, y usted lo anticipaba un poquito al principio de la entrevista, y era que esta consulta o este grupo, usted lo ve como a largo plazo, ojalá como un escenario ideal, y en el mediano plazo tenemos las elecciones territoriales, y alguien por ahí en algún momento, hace poco me decía, hombre, sería muy interesante ver a David Luna y Juan Daniel Oviedo disputando la alcaldía de Bogotá, por ejemplo, dos tipos que uno puede identificar como en la tecnocracia, y muy rolos y muy gomelos, podría uno decir. ¿Usted cómo ve ese panorama del tema regional en Bogotá, y se siente o se sentiría como fuerte después de esta experiencia, pues para meterse en ese rollo otra vez? Oiga, metámosle un poquito de nota no política a esta entrevista, si me permite. A Juan Daniel Oviedo y a mí nos dicen que tenemos las voces de gomelos. Eh, Juan Daniel creo que es producto de un accidente que tuvo en un oído y la mía es producto de una malformación en una cuerda vocal. A mí me toca darle mantenimiento a mi cuerda vocal todas las Sí. noches. Eh, pero mire, ya entrando otra vez en materia, yo no tengo plan A, plan B. Yo me lancé a la presidencia porque quiero ser presidente. Eh, de pronto eh, las cosas se dan, gano la consulta y estoy en la competencia, de pronto no, y yo quiero ratificar uno
que cumplo mi palabra de acompañar a quien gane esa consulta. Dos, pues no estoy pensando en lo de la alcaldía porque cada día trae su afán. Yo estoy dedicado a querer ganar la presidencia, pero si no lo logro, a acompañar a quien lo vaya, a quien vaya a representar a la gran consulta. Pero tres, esto hay que meterle también mucha estrategia y entendimiento político. Si gana un candidato más de derecha o de tirado al extremo, Bogotá, usted sabe cómo vota. Bogotá busca equilibrar. Y si gana una izquierda, pues de pronto hay una opción para el centro derecho, ya que hacer esos cálculos, creo yo, no tiene ningún sentido en estos momentos, pero como le digo, mi plan A, B y C es llegar a la presidencia. Y ya cerrando, le pregunto por el puntero de todas las encuestas, Iván Cepeda, solo tuvo ahí de compañero en el Senado, ahí siempre uno pues comparte, me imagino que se comparte en los debates, pero también detrás de cámaras. ¿Qué concepto tiene usted de Iván Cepeda como candidato, pero también como persona que lo alcanzó a conocer, me imagino? Con Iván Cepeda tuve muchísimas diferencias muy de fondo, muy profundas, a tal punto que prácticamente no coincidíamos en absolutamente nada. Eh, pero hay dos cosas que me parecen importantes decir en esta entrevista. Una, podíamos hablar y podíamos hablar en torno a las diferencias. En una oportunidad, más que con Iván Cepeda, con María José Pizarro, llegamos a un consenso sobre cómo tramitar la reforma educativa. Logramos construir ese consenso, algo que nunca se pensó. Es más, de la mano de Paloma Valencia. Eh, lastimosamente el presidente Petro lo echó para atrás. Entonces yo sí creo que es bueno decir las cosas. Yo pienso muy distinto a Cepeda, pero por lo menos tenemos la posibilidad de tener un canal de conversación sobre lo que las cosas del Estado requieren. Eh, eh, y yo esperaría solamente que nos pudiéramos poner de acuerdo en algo, y es que hay que luchar contra la inequidad que tiene este país, contra los dolores como el clasismo, el racismo, el machismo, pero también que hay que proteger a quien piensa distinto. Y eso es proteger a la oposición. Ejerza quien ejerza la presidencia. Candidato David Luna, agradeciéndole por el tiempo, lo invito ya en este minutico final a que le hable pues al público que pueda ver esta entrevista y que vaya el 8 de marzo y pues se pueda decidir a votar por usted. ¿Por qué deberían hacerlo? Bueno, primero gracias a ustedes por abrirnos este espacio democrático. Eso es lo que yo creo es cambio. eh, una revista que permite la divergencia de opinión y el respeto por la diferencia. Dos, yo soy David Luna, quiero servirles como presidente. Tengo 50 años, estoy casado con Lauri, soy papá de Julieta que tiene 9 y de Alejandro que tiene 6. Llevo 28 años en el servicio público, sin una investigación, sin una sanción, sin un escándalo de corrupción, ejecutando de manera correcta sus impuestos. Y creo que llegó el momento de resolver los problemas de Colombia que tenemos hace 40 años de una manera distinta, usando la tecnología, pero también usando el sentido común, la sensatez, tomando decisiones con base en la evidencia y lo más importante, comprendiendo que llegó el momento de poner de acuerdo a la sociedad en algo más allá del apoyo a la selección Colombia de fútbol. Por ejemplo, en cómo alimentar a la primera infancia. Por ejemplo, en cómo luchar contra el hambre. Por ejemplo, en cómo luchar contra la delincuencia. Por ejemplo, en cómo quitarle la soga al cuello a los ciudadanos con impuestos no impuestos que permanentemente se los entregan a poderosos que tienen negocios que le filtran la billetera a la clase media y a la clase con más necesidades para engrosar sus bolsillos. Permítanme en esta gran consulta ser una opción para ustedes. El 8 de marzo los espero en las urnas. Ojalá
votando por David Luna. Gracias, Andrés. David Luna, muchísimas gracias por el espacio y por el tiempo en esta agenda apretada que tienen y a todos ustedes por la atención, por seguir estos diálogos con candidatos. Los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales, a suscribirse y recuerden que cambio, la verdad, siempre. Muchas gracias.